Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos y estudiantes, a este estudio bíblico de la palabra. Hoy en día vamos a estudiar un tema de gran importancia, pues es profecía cumplida. El título que le vamos a dar a esta lección hoy en día es Los Anticristos. ¿Qué quiere decir esta palabra anticristo? Cuando uno lo menciona en el castellano, en el idioma español, da a entender como que si fuera estar en contra de Cristo, cuando en verdad es algo mucho más peligroso todavía. La palabra anticristo en el griego está compuesta de dos palabras, anti y Cristo. La palabra anti viene del diccionario griego número 473, anti, búsquelo usted por su propia cuenta, que quiere decir en el lugar de en vez de A menudo, dice, usada en composición para denotar contraste, recompensa, sustitución. O sea, cuando decimos la palabra anticristo, lo que estamos diciendo es estar en vez de Cristo, sustituyendo a Cristo. Y eso es lo que vemos hoy en día. De los mismos púlpitos cristianos existe un hombre, alguien que está sustituyendo al Cristo de la Biblia. Él mismo nos dio esta advertencia en el capítulo 24 de Mateo, donde Él nos da las señales que tienen que suceder al final de la edad. Él repitió esta advertencia 3 veces en Mateo 24 para más énfasis, hermanos. Escuchemos, Mateo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe. Esta es la advertencia. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Hermanos, vemos esta profecía cumplida hoy en día. Con nuestros propios ojos lo estamos viendo. Él vuelve a repetir esta advertencia nuevamente en el versículo 11. Escucha. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 2 veces. La tercera vez la repite él en el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. En este estudio vemos que existe el anticristo, el en vez de Cristo, el falso Mesías, que se describe en el segundo libro de los Tesalonicenses, capítulo 2, el hijo de perdición, el diablo Satanás, que vendrá a este mundo sustituyendo a Cristo. En el capítulo 12, versículo 11, el capítulo 13, versículo 11 del Apocalipsis, se describe cómo se mira como un cordero, pero habla como un dragón. ¿Por qué? Porque Él es el dragón y viene a sustituir a Cristo, el falso Mesías. Ahora, antes de que aparezca Él, tienen que aparecer muchos falsos cristos, muchos en vez de Cristo, que se levantan en los púlpitos y están engañando a miles de gente. ¿Por qué? Porque no han escuchado la verdadera palabra de Dios. Ellos se levantan y se dicen ser ministros de Dios cuando son falsos profetas, tal y como lo dice la palabra de Dios. En la primera epístola de Juan, veamos qué es lo que constituye un falso Cristo. Los alguaciles de Satanás, que están trabajando hoy en día, engañando a la gente completamente, y ellos se están dejando engañar y están jugando con la salvación de sus propias almas. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 18. Escuchemos. Hijitos, ya es el último tiempo, dice Juan. O sea, ya estamos viviendo en los últimos días. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, el falso Mesías viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Han surgido muchos en vez de Cristo. O sea, están sustituyendo en el nombre de Cristo al verdadero Cristo. Por esto conocemos que es el último tiempo, dice. Por esto conocemos que son los últimos días. Escucha. Salieron de nosotros, salieron de los púlpitos de la iglesia
pero no eran de nosotros, dice Juan, porque no son de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, dice Juan, habrían permanecido en nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, todo aquel que se dice ser, no es. ¿Me entiendes tú? Muchos se han levantado y muchos están engañando a la gente. 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. O sea, si tú sustituyes al Padre y el Hijo, entonces tú te has vuelto un anticristo en vez de Cristo. En el capítulo 4 de la misma epístola, versículo 3, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y ahora ya está en el mundo. Hermanos, hoy en día vemos esta profecía cómo se ha cumplido. Lo ves tú en las noticias principales, cómo las noticias dicen que se han levantado muchos, y la palabra de Dios lo ha declarado. Versículo 4, hijitos, dice Juan, vosotros sois de Dios. Esto es para ustedes, hermano. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, el Cristo que está dentro de ustedes, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. O sea, cuando estos falsos cristos se levanten, y se están levantando hoy en día, el mundo los va a escuchar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo ha profetizado de esa manera. Ellos están ejecutando la parte negativa del plan de Dios. Pero tú tienes oídos para escuchar y ojos para ver lo que la palabra ha declarado de antemano. La profecía se está cumpliendo, por tanto tú puedes contar con esta palabra. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y te pregunto yo hoy a ti, hermano, en estos últimos días, ¿qué espíritu quieres recibir tú? ¿El espíritu de verdad de la palabra de Dios? ¿O el espíritu de error del falso Cristo, del falso Mesías, que viene a este mundo a engañar a la gente? Y sus trabajadores ya están trabajando en este mundo, engañando a la gente. ¿Te estás dejando engañar tú, hermano? ¿Prefieres escuchar a un hombre y lo que el hombre dice? Como dice Isaías en el capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio, si estos hablan no de acuerdo a esta palabra, es porque no existe en ellos luz ni verdad. ¿Qué prefieres escuchar? ¿Al hombre o a la palabra de Dios? Gracias por escuchar, hermano. Dios te bendiga. No te pierdas la siguiente lección.